Jehová con lágrimas de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová atestiguó entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, o como dicen otras traducciones, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en espíritu y no seáis desleales. Señor, te damos gracias una vez más por darnos un domingo más en tu presencia, por darnos un domingo más, Señor, en el que podemos venir libremente a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor, a recordar tus atributos y cuánto nos amas, Señor, y a recordarnos, oh Dios, cuánto nos falta para amarte de verdad, Señor. El libro de Malaquías, oh Dios, ha desnudado nuestro corazón, nuestra hipocresía religiosa, Señor, porque no somos mejores que ellos. Ciertamente, oh Dios, tú has hecho un pacto con Cristo para que nosotros seamos tu pueblo, Señor. Pero al igual que los israelitas, también hemos caído en esto mismo que vemos en el libro, Señor. Yo te ruego que nos ayudes en esta mañana, que nos ayudes a concentrarnos en el texto, a meditarlo. Y a más que pensar que esto se aplica para otros, se aplica principalmente para nosotros. Yo te ruego, Señor, danos la humildad suficiente para aceptar tu palabra, para creerla y sobre todo para ponerla en obra, Señor. Yo te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Hemos estado, hermanos, durante varios domingos ya meditando en el libro de Malaquías. Y hasta aquí, hermanos, hemos estado analizando cómo el pueblo de Dios puede caer en diferentes circunstancias. Puede caer sobre todo en un declive espiritual. Y estamos nosotros viendo más claramente como una lección propia de este libro, cómo ese declive espiritual tiene unas repercusiones muy serias en la vida de los creyentes. Todo pecado, mis hermanos y amigos que están aquí, tiene ciertamente una repercusión en nuestra vida. Ninguno de nosotros podemos estar en un pecado en particular y pensar que ese pecado no en cierta manera va a repercutir en la forma en que nosotros nos relacionamos con otros y nos relacionamos con Dios. Ahora, el problema principal de esta situación no es solamente que el pecado tiene consecuencias, hermanos, sino el problema principal del pueblo aquí es que ellos creen que el pecado no tiene ninguna consecuencia. Ellos creen que pueden seguir viviendo de una manera tal en la cual Dios excusa su pecado y al mismo tiempo esto no tiene ningún impacto en las relaciones personales entre ellos. Y ese es precisamente el gran pecado de este pueblo. Cómo el pueblo de Israel es infiel no solamente a Dios, sino hacia los hermanos. Y cómo ellos están tan ciegos que no lo pueden ver. Ahora, ese es principalmente el asunto. Yo puedo estar en cierta manera en un pecado, pero el problema principal es estar ciego acerca de las consecuencias que este trae sobre mí. Yo puedo estar en un pecado por causa de mi descuido y por causa del endurecimiento de mi propio corazón, pero parte de ese endurecimiento consiste en que yo no puedo verlo. Es como la persona que tiene una enfermedad, digamos, en su sangre, pero no se da cuenta que esa enfermedad le está destruyendo. Así mismo es el pecado, y vemos nosotros los horrores que el pecado comete dentro del corazón del pueblo de Dios. Entonces vimos cómo en el sermón pasado dos formas de atentar contra el amor del Señor. Por un lado vimos la infidelidad fraternal entre hermanos, vimos cómo entre ellos son desleales, cómo entre ellos hay una falta de fidelidad entre los propios hermanos, entre ellos estaban buscando
digamos, sacar el mejor partido de las circunstancias. Eran egoístas, eran odiosos entre ellos mismos, tenían esos problemas personales, y en segundo lugar, ellos estaban teniendo matrimonios en yugo desigual. Vimos cómo el decaimiento espiritual del pueblo de Israel en este punto llega a tal momento en el que ellos no ven como algo malo el fijarse en mujeres paganas y casarse con ellas. O sea, es tanto el decaimiento, es tanta la separación con Dios, que esto les ha nublado totalmente los ojos, y piensan que no hay ningún problema con ellos relacionarse con personas y pueblos que Dios había claramente establecido en las Escrituras que no podían relacionarse. Recordemos en la historia bíblica cómo el pueblo de Israel, por causa de su propia negligencia, habían dejado vivos a algunos de los pueblos. Y por causa de esta negligencia, en el tiempo de los jueces vemos cómo algunos de estos pueblos venían y herían al pueblo, oprimían al pueblo y traían sobre el pueblo toda clase de problemas. Y ahora, por causa de esa misma desobediencia, por causa de ese mismo enfriamiento en el corazón de los judíos, ellos mismos estaban viviendo en carne propia estas consecuencias. Entonces ellos están comportando deslealmente entre ellos. Ahora, están rompiendo el pacto de sus padres, como vimos en el sermón pasado, pacto que habían establecido con Dios, y cometían diferentes tipos de pecados horizontales, digámoslo de esa manera. Muchos de estos judíos, por haberse casado con mujeres paganas, estaban cometiendo hechicería, por ejemplo. Todos estos hombres estaban siendo llevados a creer en otros dioses y abandonar al Dios de Israel. Estaban defraudando a sus trabajadores, estaban defraudando a las viudas y a los huérfanos, hacían injusticia contra el extranjero, y también, como veremos si el Señor permite en el capítulo 3, estaban robando a Dios también. O sea, no solamente era un decaimiento en su área espiritual, en su ofrenda y en su adoración, también había un decaimiento y una descomposición en las relaciones personales. Hoy veremos un decaimiento en el área matrimonial, y después veremos una en la parte financiera. Entonces, notemos, hermanos, y no quiero que nos vayamos de aquí pensando que simplemente Malaquías es un libro que nos habla fuertemente. No, Malaquías es un libro que nos habla de las graves consecuencias que tiene el pecado dentro de una iglesia, hermanos, dentro de nuestras relaciones personales, y, como veremos hoy, dentro de nuestros matrimonios. Vemos que estas personas, en definitiva, no tienen temor de Dios, y cuando no hay temor de Dios en los corazones de los hombres, todas las relaciones horizontales se van despedazando poco a poco, porque la gran relación, la más importante que un hombre tiene con Dios, es la que sostiene todos los demás vínculos. Si esta unión relacional con Dios vertical, que sostiene todos estos vínculos, está ausente, penosamente toda la sociedad y todas nuestras relaciones se verán afectadas, sí o sí. Por eso quiero dejar tan claro esto, hermanos. Por eso quiero dejar tan claro lo que hemos visto en el libro de Malaquías. Dejar claro, hermanos, cómo Dios sigue amando también a este pueblo. A pesar de que el pueblo está en pecado, Dios tiene esta condescendencia de hablar con ellos, de enviarles a Malaquías como este profeta, casi que el último, antes de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, haciendo todos estos llamados de atención tan fuertes al pueblo para que se despierten de su letargo espiritual. Ahora, como veremos en los versículos 13 al 16 de este capítulo, se nos muestra la infidelidad de Israel en medio de los matrimonios. Vemos cómo poco a poco el descuido privado de Dios, el descuido del temor de Dios, llevó a esta sociedad judía poco a poco a su declive. Ahora, hermanos, cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando obviamente de un tema supremamente importante para todos los que estamos aquí. Seas tú soltero, seas tú casado, seas tú un hijo, seas tú un padre, la mayoría de las relaciones en las que nosotros nos vemos afectados, digámoslo de esta manera, tienen siempre que ver con un matrimonio. Nosotros venimos obviamente de una pareja de un hombre y una mujer. Todos los que estamos aquí, de una u otra manera, estamos relacionados con eso. Y todos los que estamos aquí, de una u otra manera, sean solteros o casados, vamos a estar en esa misma posición que nuestros padres. Un día, por ejemplo, los que están solteros, si el Señor lo permite, tendrán un cónyuge y probablemente tendrán hijos. Y los que ya están casados, justo en este momento, pueden recordar
cómo sus padres vivían y cómo sus padres eran cuando ellos vivían en su casa con ellos. Entonces todos estamos relacionados de una u otra manera con el matrimonio. Ahora, cuando hablamos del matrimonio, hablamos de la boda, por ejemplo. Antes y al momento de casarnos, los pensamientos que inundan nuestras mentes son pensamientos de expectativa. Son pensamientos de alegría, ¿cierto? Por nada de este mundo se nos ocurriría pensar o hablar de divorcio, por ejemplo, cuando estamos hablando de una boda, ¿cierto? Al pasar el tiempo, sin embargo, cuando llegan las enfermedades, cuando llega la pobreza, cuando llega la tristeza, cuando llegan los momentos difíciles, los corazones cálidos que una vez tenían mucha expectativa y mucha alegría por una boda, comienzan a enfriarse. Y junto con esa palabra divorcio comienza a ser cada vez más parte del vocabulario de los cónyuges. Así que en el Israel de Malaquías, los hombres judíos se estaban divorciando de sus esposas, evidenciando algo mucho más grave, como ya lo dije anteriormente, un divorcio real entre Dios y los hombres. Porque si el matrimonio es una parábola viviente de la unión entre Cristo y la iglesia, el divorcio es todo lo contrario, es un repudio y es el menosprecio que el hombre manifiesta primeramente hacia Dios y en segundo lugar, en este contexto, hacia la compañera de su juventud, como lo dice Malaquías. El divorcio es una catástrofe cósmica, ¿cierto? Digámoslo en esos términos, sucedida primeramente en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, por su propia responsabilidad y por su propio pecado, les pareció más hermoso pecar, les pareció más hermoso el creer las mentiras de Satanás que obedecer a Dios. Y allí vemos el primer divorcio, digámoslo de esa manera, de la historia. Cuando Adán y Eva se separan de Dios, cuando ellos dos son expulsados del huerto del Edén por su desobediencia, por su pecado. Y luego vemos un indicio, en primer lugar, de Adán echándole culpa a la mujer por lo que había pasado. Cuando vemos que Adán dice a Dios: la mujer que tú me diste me hizo pecar. Entonces vemos a Adán en un momento, en un instante, buscando motivos de culpar por su pecado a su mujer. Entonces, cuando nosotros queremos analizar principalmente el avance del evangelio, por ejemplo, en un país, podemos nosotros en cierta manera entender y ver cómo las personas entienden el matrimonio. Por ejemplo, en Colombia, según algunas estadísticas, 2 de cada 3 matrimonios terminan en divorcio. O sea, eso es uno que digamos sobrevive y permanece. Se sabe que el 70% de los divorcios en nuestra nación tiene como motivo la infidelidad. Y una de las variables que ha traído gran sorpresa en relación con esto es que cada vez es mayor la infidelidad por parte de las mujeres, incluso en algunos casos superando la infidelidad masculina. El resto de los divorcios, el resto de los 30% de divorcios se da por diferentes motivos. Por ejemplo, por la violencia, problemas económicos, la presión familiar, la presión laboral. Y todo lo que vemos nosotros aquí es un reflejo, por ejemplo, del egoísmo que vemos hoy en el mundo. Todo lo que nosotros vemos hoy en los diferentes casos de divorcios se puede resumir en una sola palabra, y es egoísmo, es amor propio más que amor por la persona con la que estoy casada. Muchas personas sacan muchas excusas hoy. Hay baja tolerancia en los momentos malos en el matrimonio. Todos los matrimonios obviamente pasan por momentos difíciles, pero justamente en esos momentos difíciles donde el egoísmo de una de las partes sale a flote, ¿cierto? Entonces, este panorama que a veces es desolador, y hoy venimos a escuchar un mensaje sobre el matrimonio, y cuando escuchamos sobre un tema tan complejo, quisiéramos que en vez de estar un pastor predicando acerca de este tema, tuviéramos a un psicólogo, ¿cierto? O tuviésemos alguna persona que supiera. Si fuéramos a una charla sobre agricultura, pues nos gustaría escuchar a un ingeniero agrónomo hablando de eso. O si tuviéramos una charla acerca de leyes, pues el más apropiado sería un abogado. Y si habláramos, por ejemplo, acerca de arquitectura, pues lo mejor sería tener un arquitecto. Pero cuando hablamos de matrimonio, ¿a quién debemos recurrir? ¿Quién puede ser el más experto en esta materia? Bueno, la Escritura nos muestra que Dios es el experto en esta materia, porque Dios es el que ha creado, es el que ha inventado la unión entre el hombre y la mujer. Así que si queremos saber cómo debería ser un matrimonio, no solamente debemos ver los ejemplos de hermanos de nuestra congregación, sino mirar más profundamente las Escrituras, porque en ellas encontramos
todas las instrucciones del mejor manual de matrimonios en la historia de la humanidad. Ahora, como cristianos, en la actualidad tenemos una constante oposición para hablar acerca de matrimonio y de divorcio, ya que vivimos, hermanos, y como lo he llamado, una sociedad pornográfica, por no decirlo de otra manera, que considera que hablar de estos temas es algo arcaico, es algo retrógrado. Nuestra cultura hoy glorifica el adulterio en el cine, en la televisión, en las redes sociales, en la música, en los libros. En estos tiempos, hermano, el adulterio es visto no como un engaño, no como una traición, no como una ofensa a Dios, no como una infidelidad, no como una impureza, sino que es visto como un medio para encontrar una felicidad que no se puede hallar supuestamente dentro del matrimonio. Hoy la sociedad impulsa, quizás como en ningún otro momento de la historia, el adulterio como algo bueno, como algo loable, como una virtud. Y podemos escuchar de los labios de muchos hombres y mujeres decir lo siguiente: mi esposo o mi esposa no me comprendía. Mi esposo o mi esposa era una persona aburrida, pero ahora soy feliz. Y esto se refleja, por ejemplo, en la música. Esto lo podemos ver todo el tiempo. Yo tengo un bar enfrente de mi casa, hermanos. Y a veces cuando estoy ahí con mi esposa, podemos alcanzar a oír la música que ponen ahí enfrente. Y la gran mayoría de la música hoy popular, inclusive entre las personas jóvenes, es esta música que habla de este tipo de temas, ¿cierto? Entonces, el problema de fondo es también que nuestra sociedad no se da cuenta de lo terrible que es el adulterio, de lo terrible que es el divorcio, pero, por ejemplo, hablan más terriblemente de otras cosas. El hombre moderno ha perdido totalmente el enfoque de aquellas cosas que son realmente importantes. Y como dice palabras de Thomas Watson, un puritano, el adulterio roba a su prójimo lo que es más que sus bienes y pertenencias. Le roba a su esposa, que es carne de su carne. Un hombre sin duda puede perder todos sus bienes y puede volverlos a recuperar. Lo material de una u otra manera se repone. Pero aquella persona que es carne de mi carne no puede ser, digámoslo, recuperado, no puede ser repuesto como las cosas materiales. Ahora, con esto en consideración, hermanos, vamos a estar viendo entonces nuestro texto en esta mañana. Y vamos a ver diferentes aspectos de cómo Dios comienza a mostrarle al pueblo. Dios comienza a hacer una radiografía de por qué el pueblo está haciendo lo que está haciendo. Podemos nosotros aquí entender un poco, hermanos, de por qué algunas personas, en algunos contextos, sobre todo cuando son creyentes, piensan en el adulterio o piensan en el divorcio. Mire cómo comienza el versículo 13, dice el texto: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora, ¿qué es lo que Malaquías está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu? Bueno, en primer lugar, Dios no iba de ninguna manera a escuchar ahora los ruegos y las súplicas del pueblo. Vemos cómo la adoración religiosa debe ser consistente con el estado espiritual, y ojo con esto, con el estado matrimonial de los creyentes. Noten ustedes cómo ellos, en cierta manera, en este punto, como que medio reaccionan, como que medio se dan cuenta de que están mal, ¿cierto? Como que medio las palabras de Malaquías han calado muy poco, probablemente superficialmente, en el corazón del pueblo. Y ellos ahora vienen a llorar, ellos ahora vienen a lamentarse, ellos en cierta manera vienen a reconocer su maldad delante de Dios. Pero noten ustedes que no es suficiente, porque había un área en su vida en la que tenían un gran problema. Supongamos que vivimos en la época de Malaquías y él es nuestro pastor. Supongamos que Malaquías estuviera confrontándonos. Y vamos delante de él y le contamos cómo va nuestra relación con el Señor. Y le explicamos a él que constantemente vamos al templo a ofrecer sacrificios, pero que el Señor no contesta nuestras oraciones. Vemos nosotros
y le decimos a Malaquías que Dios no acepta la ofrenda de nuestras manos y que la angustia por esta circunstancia es tal que hemos derramado lágrimas, que hemos tenido profundos llantos y gemidos, pero que el Señor ni siquiera mira nuestras ofrendas. El profeta nos mira y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo está tu matrimonio? Nuestras caras, si fuéramos el pueblo de Israel en este instante, cambiarían de semblante y contestaríamos con rapidez y con indignación a esta pregunta: ¿y qué tiene que ver mi matrimonio? ¿Y qué tiene que ver mi relación con el Señor con eso? ¿Qué tienen que ver mis oraciones y mi ofrenda con mi matrimonio? La respuesta de Malaquías sería: todo, porque todo está conectado. Y vuelvo y lo repito, los judíos pensaban hipócritamente que estaban ofreciendo sacrificios en el templo mientras se divorciaban de sus esposas. Querían los beneficios de Dios, deseaban ser escuchados por Dios, sin embargo, no querían escuchar más la voz de sus esposas. Imagínense esa contradicción. Estos hombres querían habitar en la presencia de Dios, pero no querían vivir con sus mujeres. Querían servir a Dios, pero no querían servir a sus esposas. Querían mostrar la calidad de sus ofrendas, pero dejaban a sus esposas e hijos en el abandono y la más profunda indigencia. Noten ustedes la contradicción del pueblo. Noten ustedes, hermanos, cómo para los que estamos casados, nuestra relación con nuestra esposa no es sino un reflejo de nuestra relación con Dios. No podemos separarlos. No podemos pensar de una forma irónica, de una forma equivocada, que nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con nuestros matrimonios. Pedro dice en 1 Pedro 3:7, maridos, vivid con ellas sabiamente. Y con esto aquí Pedro nos exhorta a que debemos vivir con nuestras esposas ¿según qué? Según la sabiduría de Dios. Quizás tú piensas en tu mente: pero yo vivo con mi esposa, no la he abandonado, dormimos en la misma cama, comemos juntos, conversamos todos los días. Bueno, ¿qué más puede ser? Bueno, querido hermano, hasta los inconversos hacen eso. Hasta los inconversos son moralmente buenos. Los inconversos no abandonan probablemente a sus esposas, conversan con ellas todos los días, las escuchan en sus problemas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Inclusive, muchos inconversos pueden ser mejores esposos que tú. Ahora, hermanos, podemos estar bajo el mismo techo con nuestras esposas, pero al mismo tiempo estar muy distantes de lo que significa vivir con ellas sabiamente. Hermano, tú eres el responsable de liderar tu matrimonio y a tu familia. Por ejemplo, ¿estás desarrollando los dones que tu esposa tiene para que ella pueda servir más fielmente al Señor, a tu familia también y a la iglesia? ¿Sirves a tu esposa y a tu familia como un modelo sacrificial de Cristo? ¿Eres un hombre sacrificial? ¿Eres un hombre que sacrifica tus gustos, tus deseos para tenerla contenta a ella? ¿Estás a solas con Dios para estar a solas con tu esposa y tu familia? ¿Escuchas a tu esposa con atención cuando ella te cuenta sus planes, sus proyectos, sus inquietudes y sus pesares? Si no puedes hacer esto, mi hermano, realmente no sabes vivir con ella sabiamente, bajo las Escrituras. Y si no haces esto, mucho menos que podrás orar junto a ella. Dificultosamente la podrás considerar como un vaso frágil y coheredera de la gracia, y tus oraciones tendrán estorbo delante del Señor. Por eso, hermano, este pasaje nos muestra una realidad terrible: que nuestra relación con Dios se vuelve estéril y se estanca debido a que hemos sido desleales con nuestras esposas, quienes son miembros de la familia de Dios. Y no solamente a los hombres, mis queridos hermanos, también las mujeres. Queridas esposas, cuando ustedes son ásperas con sus maridos, cuando ustedes quieren controlar a su marido, cuando ustedes no reconocen su liderazgo, cuando ustedes creen que tienen una mejor idea que él y la imponen sobre él, cuando ustedes no se someten voluntariamente a ellos, ustedes también se vuelven un obstáculo que impide la bendición de Dios en sus matrimonios. No pensemos que solamente es responsabilidad del hombre o solamente es responsabilidad de la mujer. Son ambos. Ahora, también en las Escrituras vemos buenos ejemplos de matrimonios. Por ejemplo, vemos a Aquila y Priscila en el libro de Hechos, cómo ellos dos enseñan a Apolos más exactamente el camino del Señor. Vemos a este hombre, a Aquila,
siendo un maestro de la palabra, teniendo la humildad de sentarse a los pies, de sentarse con este hombre, ellos dos, y poderles enseñar la palabra de Dios. Vemos buenos ejemplos. Una pareja que trabajaban juntos, ministraban juntos, enseñaban juntos, es decir, vivían sabiamente. Y probablemente escucharlos orar a ellos dos, Aquila y Priscila, era algo conmovedor, porque cada uno ministraba el corazón del otro. Ahora, los judíos del tiempo de Malaquías querían dejar de vivir con sus esposas y al mismo tiempo tener una vida religiosa delante de Dios. Y obviamente no es así. Los israelitas querían divorciarse de sus esposas. Los judíos iban a ofrecer sacrificios vacíos delante del Señor. Pero nada de esto impresionaba a Dios, porque Él conoce las motivaciones de nuestro corazón, mis hermanos. Podemos engañar sin duda a nuestros hermanos, podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios, hermanos. Así que esto en primer lugar es lo que Dios nos muestra en el texto. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Si mi matrimonio no está bien, si yo no amo a mi esposo o a mi esposa, si yo no estoy procurando tener una relación conforme a la Escritura con ella, olvídense que lo que venimos a hacer aquí tiene algún valor delante de Dios. Si yo descuido mi hogar, si yo descuido mi familia y creo, entre comillas, por ejemplo, que el ministerio es más importante que mi familia, estoy cometiendo el mismo error de los israelitas. Si yo procuro el arrepentimiento de personas desconocidas y no procuro el arrepentimiento de mi familia, estoy igual que los israelitas del tiempo de Malaquías. Así que, mis hermanos, no podemos camuflar en cierta manera nuestras debilidades con nuestra familia, con el ministerio, con la iglesia, siendo personas religiosas. Para Dios es tan importante nuestra relación con nuestro cónyuge y con nuestra familia como lo es con Él. Ahora, lamentablemente, como a lo largo del libro de Malaquías, los judíos cuestionan a Dios. Y noten ustedes cómo en el versículo siguiente hacen esta pregunta. Y uno se queda impresionado. Todo lo que Dios les ha dicho a ellos. Y ellos todavía tienen el descaro de preguntar por qué. Miren lo que dice el versículo 14. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué no recibes nuestra adoración? ¿Por qué cuando yo hago todas estas ofrendas, Señor, no estás complacido? ¿Por qué? Están tan ciegos en su propio ego, están tan ciegos en sus planes egoístas, están tan ciegos en la dureza de su corazón que no se dan cuenta. Y miren lo que dice el texto. ¿Por qué? Y miren lo que Dios contesta. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Noten ustedes, hermanos, cómo Dios tiene en alta estima el matrimonio. No importa lo que el mundo diga, mis hermanos. No importa que el mundo diga que el matrimonio es una locura. No importa que la gente diga que el matrimonio es un matricidio, como dicen algunos, jocosamente burlándose del matrimonio. No importa lo que el mundo diga a través de la pornografía. No importa lo que el mundo diga a través de todos estos, entre comillas, gurús, sexólogos. Hermano, lo que nos importa a nosotros es lo que Dios dice acerca del matrimonio. Ahora, ¿por qué Dios se indigna con las oraciones del pueblo y sus ofrendas? El profeta responde, la causa es que Dios ha sido testigo de la infidelidad de estos hombres hacia sus mujeres. Dios es testigo. Es decir, ellos estaban engañando a sus esposas, pero Dios era testigo. Él estaba viendo lo que estos hombres estaban haciendo. Dios, vuelvo y repito, no puede ser burlado. Cuando contraemos matrimonio, la ley exige, por ejemplo, testigos para dar fe. Bueno, eso era antes, ya ahora no. Yo le he preguntado a los hermanos que se han casado por los siglos últimamente y ya dicen que no necesitan testigos. ¿Y para qué son los testigos? Para dar fe de que ninguno de los cónyuges lo está haciendo en contra de su voluntad. Ahora, ¿qué pasaría si el real testigo de tu matrimonio es Dios? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que quien avala, certifica, monitorea y observa tu matrimonio es aquel que Apocalipsis, ya lo acabamos de leer, llama testigo fiel y verdadero. Aquel que es Dios. Ahora, esto debería modificar nuestra forma de llevar día a día nuestros matrimonios. Los ojos de quien es la verdad están profundamente comprometidos en atestiguar la forma de cómo tú vives con tu cónyuge. Y ese testigo no necesita protección,
¿cierto? Como los falsos testigos. No necesita guardaespaldas, no necesita taparse la cara, porque él es testigo, pero también es juez. Ahora, ¿cómo te sentirías si te sientas en el banquillo de los acusados y viniera un testigo que conoce toda tu vida matrimonial? Que conoce las cosas hermosas que has disfrutado, pero también cada infidelidad y las cuenta a tu cónyuge. Imagínate eso, hermano. Uno que pudiera leer tu mente, pudiera verla y conociera cada pensamiento, cada cosa, mi hermano. Bueno, ese testigo existe y es Dios. Y los judíos y nosotros deberíamos temblar ante esta realidad, hermanos. El matrimonio es una cosa muy seria para Dios. Muy seria. Jesús ahí en Mateo 19 habla acerca del matrimonio, y no ustedes recuerdan. Y Jesús dice cómo el matrimonio es algo supremamente serio. Y luego dicen los discípulos, bueno, si la cosa es así, pues conviene no casarse. ¿Cómo poder ser fiel a una sola mujer? Es la pregunta de muchos hombres. Es la pregunta del mundo. ¿Cómo ser fiel solamente a un hombre? Ahora, la verdad, hermanos, es que esto es imposible en nuestras fuerzas. Solo el Señor nos puede capacitar para amar con esta clase de amor, con el amor de Dios y ser fieles. Ahora, Dios por medio de Malaquías le enuncia a los israelitas que han sido infieles a sus mujeres. Y miren ustedes 3 cosas que Él dice de estas mujeres. Las categoriza de tres maneras. 1, dice que son mujeres de su juventud. 2, dice que es tu compañera. Y 3, dice que es la mujer de tu pacto. Ahora vamos a analizar un poco más a profundidad estas 3 descripciones, porque es una caracterización fiel de lo que es una esposa y lo que es un matrimonio. Lo primero que el texto dice es que nuestras esposas son las mujeres de nuestra juventud. Ahora, con esto el Señor está indicando que sus mujeres se entregaron a sus esposos. ¿Cuándo? En el albor, en la flor de la juventud. Que estas mujeres han invertido los mejores años de sus vidas en estos hombres. Dejaron el hogar de sus padres para unirse a sus esposos. Y ellas han cuidado diligentemente a sus esposos. Les han brindado fuerzas en los momentos difíciles. Han estado ahí cuando no hay dinero. Han estado ahí cuando han estado enfermos. Han estado ahí en sus fracasos, han estado ahí en sus tristezas, han estado ahí en todas las circunstancias. Pero ahora las canas han aparecido, las arrugas, las enfermedades, y lo que estos hombres endurecidos estaban haciendo era pensando cómo deshacerse de ellas como si fueran ropa vieja. Ahora, el profeta deseaba que cada hombre mirara a su esposa y recordara que esa mujer sigue siendo la misma que se entregó el día de su boda. Ella sigue siendo la misma que se dispuso en sus brazos, aquella que lo dejó todo a sus padres y la comodidad probablemente de su hogar por irse a vivir con este hombre. El profeta quiere que ella siga siendo esa niña, esa muchacha joven que se entregó a él el primer día de matrimonio. Recordemos esto, hermanos. Maravillémonos en esto. Hermanos que llevan años casados con sus esposas y que probablemente ya no se ve igual como el día de la boda. Ella es la mujer de tu juventud, hermano. Proverbios 5:18 dice esto: alégrate con la mujer de tu juventud. Pero estos israelitas estaban pervirtiendo las escrituras. Ellos no deseaban alegrarse con la mujer de su juventud, sino con una mujer joven y pagana. Ellos querían volver a sentirse jóvenes, y para eso, según sus parámetros, era necesario cambiar de esposa. Y no pasa exactamente igual hoy, hermanos. Como dice un comentarista, hoy experimentamos el fenómeno de la juvenilización de la sociedad occidental. Es decir, hermanos, hombres de 50, 60 quieren volver a ser jóvenes. Ellos quieren experimentar. Vemos hoy hombres con cirugías plásticas, hombres con botox, ¿cierto? Hollywood nos muestra ancianos comportándose como jóvenes, estúpidos. Y es común ver, hermanos, hoy a la farándula, hombres y mujeres teniendo relaciones con otras personas con edades de 20 a 30 años, y mientras que ellos tienen 50 y 60. Ahora, no estamos diciendo obviamente que el tabú es una edad, la edad es un tabú, perdón. Vemos por ejemplo a un Booz y a Ruth, ¿no? Pero vemos que Booz y Ruth no era como las relaciones de la farándula de Hollywood hoy. Vemos, hermanos, cómo la gente quiere permanecer eternamente joven.
No quieren envejecer, le tienen miedo al envejecimiento. Pero la Escritura dice otra cosa muy diferente. Hermanos, amados matrimonios, disfruten y deleítense con la mujer y el hombre de su juventud. Vivan y gócense en cada etapa. Maduren juntos, hermanos. Pero sobre todo, envejezcan juntos. Pero háganlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Apreciar esa belleza que dice el apóstol Pedro, que permanece dentro de una mujer en un espíritu afable, tierno. Esa es la verdadera belleza, sin importar la edad, hermanos. Ahora, también hablo a aquellos hermanos que conocieron al Señor en una etapa más avanzada de su vida. Recuerden que Cristo hace todas las cosas nuevas. Y ahora es el tiempo en el que ustedes disfruten de cada una de estas relaciones, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como abuelos. Todos esos pecados que ustedes hicieron antes, todos quedan atrás, porque Cristo ahora pagó por ellos en la cruz. Y pueden ustedes deleitarse ahora en su gracia y en las relaciones que Dios les ha permitido a ustedes por su misericordia. Entonces, en primer lugar, Dios llama a la esposa la mujer de su juventud. En segundo lugar, Dios llama a la esposa aquí compañera. Compañera. Ahora, esto nos recuerda cuando Dios crea a Adán y le da la labor de labrar el huerto, expandirlo, desarrollarlo, cuidarlo y sobre todo colocarle nombre a los animales. Y dice la Escritura que Adán hizo esto, pero no se halló una ayuda idónea para él en toda la creación. No hubo un animal con la que él pudiera tener este sentido de compañerismo y este sentido, ¿cierto?, de estar uno al otro. Y Dios vio esto y dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios crea una mujer para ser compañera del hombre. Por eso la Escritura nos muestra que un hombre y un hombre no pueden ser ayuda idónea uno del otro. Y una mujer con otra mujer no pueden ser ayuda idónea una de otra. No importa lo que el mundo hable, por ejemplo, del matrimonio homosexual. No importa. Dios ha creado al hombre de tal manera y con tal diferencia a la mujer que se complementan el uno al otro. No importa lo que el mundo llama hoy amor, sea justificado por pecado, no importa. Dios ha creado a la mujer como una ayuda divina, es decir, Dios es la ayuda directa, la compañera directa, dada por Él para los hombres casados día a día. Primera de Corintios 11:9 nos dice: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y ojo, esto no es feminismo, no es machismo. Por Dios, saquémonos eso de la cabeza. Que no estamos hablando de machismo. El hombre y la mujer se necesitan mutuamente, pero se necesitan cada uno a su manera. El hombre necesita de la ayuda de la mujer y la mujer necesita ayudar al hombre. El hombre está encargado del trabajo y debe recibir ayuda de su mujer. Ella está encargada del trabajo a través de servirle a él. Por eso el hombre y la mujer se complementan. Por eso las mujeres en su gran mayoría, por naturaleza, tienen un sentido de ayuda, un sentido de maternidad, un sentido de colaborar. Esto es algo innato en la mujer. Cuando el Señor dice, por ejemplo, en Génesis, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para formar una sola carne, debemos entender que ambos abandonan sus propios mundos para hacer una compañía mutua. Es decir, que nunca estén solos. Ese es el modelo bíblico. Ahora, si tú entiendes esto, mi querido hermano, debes reconocer el arduo trabajo y la constancia de tu esposa. ¿Reconoces, hermano, en ella la ayuda divina del Señor para ti? Que Dios no se equivocó dándote la esposa que tienes, porque ella es la ayuda que Dios tenía para ti. Tú, mi hermana, eres la Eva de este Adán. ¿Escuchas, hermano, las advertencias de ella y sus consejos? ¿Reconoces frente a tus hijos la hermosa labor de tu esposa, por ejemplo? Hermanos que tienen hijos, si desean que tus hijos tengan un modelo matrimonial bíblico, empieza a reconocer la compañía y la ayuda idónea de tu cónyuge. Prepara sólidamente a tus hijos para que ellos puedan valorar y sepan también que un día dejarán su hogar, y sobre todo lo que son las niñas, para hacer la compañía y la ayuda de otro creyente. Y a los niños,
criándolos en el temor del Señor para que ellos puedan ser guías y sostén de una familia. Hermanos, vemos nosotros a gente que está casada y todavía está emocionalmente unida a sus padres. Pasa el primer problema y corren para la casa de papá y mamá. Eso no es lo que Dios tenía en mente cuando dijo que el hombre y la mujer, el hombre dejaría a su padre y a su madre. Por eso, hermanos, vemos nosotros el decaimiento y vemos cada vez más el retroceso de los matrimonios hoy día. Porque el hombre y la mujer no entienden su papel. El hombre y la mujer no saben para qué Dios los creó. Y cuando están fuera de ese propósito por el cual Dios los creó, obviamente va a haber un terrible problema en sus matrimonios. Personas que no siguen el modelo matrimonial bíblico. No hacen lo que la Biblia les manda a hacer. Hacen totalmente lo contrario y esperan que Dios bendiga sus matrimonios. Ellos menospreciaban a sus mujeres. Ellos menospreciaban lo que estas mujeres estaban haciendo. Estaban menospreciando su labor como compañera, como aquella mujer que les daba no solamente su compañía, sino también su sabiduría y su cuidado y su ayuda. Por eso, hermanos, es que el divorcio es una cosa tan terrible, por eso es tan pecaminoso. Y lo último que vemos aquí en el texto, la última caracterización es que nuestras esposas son la mujer de nuestro pacto. Y en el libro de Malaquías el concepto de pacto es constantemente nombrado. Ya vimos el pacto con Leví, el pacto de Dios con Israel. En el capítulo 3 veremos al ángel del pacto y ahora se nos habla del pacto matrimonial. El Señor del pacto es el testigo de este matrimonio del pacto. Dios defiende el pacto matrimonial hablando en contra de todos los que lo quieren destruir. Y en la antigüedad, cuando dos hombres realizaban un acuerdo, lo sellaban por medio de un pacto. Eso ya lo hemos visto en algún momento. Ahora, en la actualidad no es así. En la actualidad llenamos unos papeles, confirmamos una promesa y el valor de las palabras, pues, es respaldado por lo que escribimos en un papel. Ahora, el pacto matrimonial es un compromiso fiel, permanente, irrompible entre un hombre y una mujer. Y este concepto, obviamente, vemos nosotros, permeó Occidente. Por eso existe la figura del matrimonio civil. Y se han copiado en cierta manera de lo que hace la iglesia. Yo me acuerdo cuando fue el matrimonio mío, el juez o el notario repetía casi lo mismo de lo que uno repite cuando hay una boda religiosa. Pero este concepto, hermanos, de pacto, de un matrimonio irrompible para nuestra sociedad moderna es arcaico. Es retrógrado, como dicen hoy. ¿Cómo ve el mundo hoy el matrimonio? ¿Ven simplemente al hombre y la mujer unidos en un mero papeleo, un simple contrato? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Bueno, que un contrato se puede romper. Un contrato, si se cumplen las condiciones que tú esperabas que el otro cumpla, pues se sigue renovando. Pero si el contrato obviamente no llena las expectativas o no se cumplen las partes, se rompe y ya. Por eso es que las personas hoy se divorcian tan fácil. Porque ven el matrimonio simplemente como eso. Y ni hablar de la unión libre, porque eso es otro tema en el que me gastaría aquí un sermón completo. Pero vemos hoy, hermanos, que gente egoísta entra supuestamente en un contrato matrimonial preguntándose esto: ¿tengo derecho a ser feliz? Claro que tengo derecho a ser feliz, dicen ellos. Pero en la Escritura no se habla nunca en esos términos. La Biblia nunca dice que nosotros tenemos derecho a ser felices. Yo sé que esto es chocante para algunos de los que están aquí. Lo que la Escritura nos dice es que nosotros tendremos felicidad cuando hacemos la voluntad de Dios. Es diferente. Decir que tengo derecho a ser feliz es tan absurdo como decir que tengo derecho a tener los ojos azules. O tengo derecho a ser más alto. O tengo derecho a ser rubio. O tengo derecho a ser moreno. Hoy la gente vive en la dictadura de las emociones, las cuales son cambiantes. Y como dice la Escritura, no hay nada más engañoso que el corazón. No hay nada más engañoso que nuestras propias emociones. Y la gente se casa basado en sentimientos, no en convicciones. El amor bíblicamente no es así. El amor es una decisión de la voluntad. Dios nos ama porque Él es amor y Él ha decidido amarnos de pura gracia hasta las últimas consecuencias. Dios hizo un pacto con Cristo por amor a Cristo y por amor a nosotros, un pacto que nunca deja de ser, un pacto que nunca se acaba. Pero a diferencia de eso que Dios nos muestra en la Biblia,
Hoy las personas solo viven de emociones. Hoy las personas solo viven de acuerdo a cómo ellos se levantaron ese día de su cama, ¿cierto? Pero el amor bíblico no deja de ser. Entonces, la columna de nuestros matrimonios, hermanos, es el pacto. La columna de un matrimonio, lo que sostiene un matrimonio, es el pacto, la decisión que yo hice de amar a esa persona a pesar de todo. Cuando te casas, lo haces para ser fiel, para amar, para representar a Cristo y su pacto. Sin embargo, aún en nuestras congregaciones hay muchos que se casan sin considerar el amor pactual, pensando que sus matrimonios los hará más piadosos. Hay gente que cree que cuando se casa se va a volver más santo. Y ciertamente el matrimonio es una herramienta para la santificación, pero no es algo automático. Hay gente que cree que se librará de la tentación sexual solamente por casarse. Y sí, es una gran herramienta, pero no lo es todo. Amados hermanos, no pongamos el matrimonio en un lugar donde Dios no lo ha puesto. El matrimonio no es superior a la soltería. Hay gente que ve a los hermanos solteros como si fueran inválidos. Ay, pobrecito, es que usted está soltero, hermano. Usted todavía no sabe lo que es la vida porque usted no está casado. Hermano, tenemos que quitar esa forma de hablar de entre nosotros. Ser soltero no es menos que estar casado. En tercer lugar, después vemos en el versículo 15 una frase que es un poco difícil de interpretar. Es uno de los textos más difíciles de interpretar en el libro de Malaquías. Y hay diferentes versiones referentes a esta parte. La parte que le da más sentido, o la traducción que mejor traduce, valga la redundancia, este texto, en la Nueva Versión Internacional. Mírenlo como lo dice ahí. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es un cuerpo y espíritu? En la Reina Valera dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ahora, el Señor, teniendo abundancia en su creación, hizo a Adán y Eva un solo ser, los hizo una sola carne. Y la idea de unidad aquí en esta porción, en el versículo 14, es tan fuerte que Dios, cuando crea a Adán y llama a Eva, o crea a Eva para él, los une de tal manera que el nombre que en el hebreo se usa para mujer es varona. O sea, se habla de una unión real, que la varona sale del varón, ¿cierto? Ahí en Génesis 5:2, por ejemplo, se hace una referencia similar. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, Dios ve una unidad tan cercana, a diferencia de, por ejemplo, la unidad entre padres e hijos, o la unidad entre amigos, hermanos en la iglesia. No hay una unión tan cercana de la cual Dios hable de esta manera, sino únicamente en el matrimonio. Y eso es lo que Dios está recordando aquí en el versículo 14. ¿Por qué se quieren separar si cuando ustedes se casaron fueron uno solo? Cuando ustedes se unieron en matrimonio, son uno solo. Es una unidad que Dios creó y que no puede ser rota, que no puede separarse. Dice 1 Corintios 11:11 al 12. Pero en el Señor el varón es sin la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. O sea, son dos seres diferentes que se necesitan, se complementan y que tienen su mismo origen común en Dios. Por eso el matrimonio, aquí el texto nos da otra razón más por la cual el matrimonio no puede ser disuelto. Porque es una unión no solamente de cuerpos, sino también es una unión espiritual, como ya lo acabamos de ver en Génesis. ¿Y cuál es el propósito de que ellos sean un solo ser? Buscar una descendencia para Dios, una descendencia santa, sin mezcla, sin mancha. Así que vemos nosotros, hermanos, aquí un patrón, uno a uno en las Escrituras, un solo Dios, un matrimonio, una descendencia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Malaquías? Que el propósito aquí es tener una descendencia para Dios. Es decir, los hijos que son fruto de esta unión. ¿Por qué es tan importante para Dios que estos hombres no se divorcien? Bueno, porque la siguiente generación de judíos vendrían de estos matrimonios. Así que Dios está muy interesado también de que no ocurra nada de estos divorcios por eso.
Porque ¿cómo el pueblo iba a continuar perseverando y preservando la doctrina? Bueno, solamente a través de hijos que eran criados dentro de un matrimonio sano, que conocían las Escrituras. Ese es el principal propósito del profeta aquí en el texto, que nuestros hijos se hagan discípulos. Por ejemplo, ¿de dónde saca un niño la primera impresión de cómo debe ser, de cómo es Dios? Bueno, cuando él ve a su papá. Y yo he escuchado muchas veces personas que dicen eso. Justifican su incredulidad. No, es que no me hable de Dios porque mi papá era terrible. Y si dicen en la Biblia que Dios es un padre, no me quiero imaginar cómo es Dios. Está claro que lo que piense de la paternidad dependerá directamente de lo que él vea de su propio padre. Por eso, mis queridos hermanos que tienen hijos, sus matrimonios no son para ustedes necesariamente, son para el Señor. Por lo tanto, el nombre de Dios será honrado o deshonrado en gran medida por lo que sus hijos observen, por ejemplo, en sus matrimonios. Si los judíos se divorciaran de sus esposas, sus hijos quedarían a la deriva. O en el mejor de los casos, recibirían un adoctrinamiento de parte de los paganos, separando su corazón de Israel, abandonando al Dios de la Biblia. Y obviamente, peor ahora sería el declive del pueblo. Entonces, hermanos, el texto, mire que no nos habla solamente de la mujer, del matrimonio, sino que el texto también habla acerca de la labor de criar hijos. El mandato del Señor para nosotros como padres es educar a nuestros hijos a la luz del Evangelio, instruirlos en la piedad, y la iglesia debe apoyar esta labor, capacitando a los padres, enseñándoles las Escrituras para que ellos puedan ser maestros de sus hijos. Por eso, hermano, en esta iglesia, aunque quisiéramos tener una escuela dominical, no es nuestro mayor fuerte. Nuestra escuela dominical la hacen ustedes en su casa de lunes a sábado, cuando ustedes exponen a sus hijos a las Escrituras. Dios les ha dado a ustedes, padres, un gran privilegio de discipular. En sus manos tienen ustedes a la próxima generación de creyentes. Los próximos que seguirán esta iglesia local, hermano, serán nuestros hijos. Yo no sé cómo piensan ustedes ahora, hermanos, pero yo espero que sus hijos sean los próximos miembros de esta iglesia local en unos años. Yo espero, hermano, que los padres y madres que van a continuar con esta iglesia local son sus hijos. Como yo decía en el sermón pasado, yo espero, hermano, que entre sus propios hijos se puedan casar. Los hijos de un hermano con los hijos de otro hermano se puedan casar y puedan perseverar en la doctrina y puedan, obviamente, continuar en la iglesia local aquí. Yo no espero menos que eso, hermanos. Que nosotros podamos dejar un legado en la iglesia local. Hermano, el mundo está pasando muy rápido el tiempo. Y un día, hermano, nosotros moriremos y quedarán nuestros hijos. ¿Qué vas a dejar atrás, hermano? ¿Qué vas a dejar en este mundo? Este momento es tu única, preciosa e irrepetible oportunidad de dejar una verdadera herencia para las futuras generaciones. Como vivían tú y tu esposa en esta breve vida, importará mucho, mucho tiempo a las generaciones próximas. Abraham y Sara influenciaron a muchas generaciones. Ruth y Booz. ¿Y cuánto más matrimonio nosotros vemos en la Biblia, hermanos? No menospreciemos el hecho de tener nuestros hijos, hermanos. No menospreciemos el hecho de enseñarles todos los días las Escrituras en el devocional familiar. No menospreciemos el hecho de que son niños y pensamos que no entienden nada. Hermano, enfrente de mi casa, en ese bar, yo escuchaba una vez un niño cantando esa música ahí. Un niño como de 5 o 6 años cantando toda esa música popular. No menospreciemos a los niños, hermanos. Si un niño puede cantar eso, ¿cómo un niño no puede recitar las Escrituras y conocer la doctrina, hermanos? No menospreciemos a nuestros hijos. Así que, hermanos, miren todo lo que depende de un matrimonio. Miren todo lo que depende de la unión entre un hombre y una mujer. ¿Por qué es tan importante el matrimonio dentro de la iglesia local? Por esta misma razón, hermanos. Vamos al texto siguiente, porque el tiempo se me está acabando. Dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 15. El Señor les pide a los israelitas ahora, hombres y mujeres, que guarden su espíritu. Otra cosa que notamos en el texto. El Señor apunta a la raíz del problema, el corazón.
Ahora, el divorcio no era el problema en sí, sino la manifestación final de algo que ya venía pasando interno en el corazón de la sociedad de los judíos. Y Malaquías es enfático al respecto aquí, hermano. El adulterio y el divorcio no se originan por una atracción simplemente física, sino que es el comprometer nuestro corazón. Santiago, por ejemplo, dice, hablando a los creyentes, les dice almas adúlteras, no dice cuerpos adúlteros. La Escritura nos habla, hermano, que el adulterio y el divorcio se originan mucho antes en el corazón, mucho más. El término adulterar corresponde a alterar o eliminar la calidad o la pureza de una cosa, añadiéndole algo que es externo, algo ajeno, algo impropio. Por ejemplo, la leche adulterada. Pudiéramos tomar leche, obviamente, adulterada, pero el sabor sería muy malo. Probablemente terminemos intoxicados. Ahora, exactamente pasa igual, hermanos. Y por eso Dios le dice a ellos que guarden su espíritu. ¿Cuál es la forma, digamos, que en el texto se nos muestra para evitar el adulterio, para evitar el futuro divorcio? Guardar nuestro espíritu, tener una comunión con Dios férrea, tener una comunión con Dios constante, alimentarnos y fortalecernos constantemente en la palabra de Dios. Ahora, muchos piensan probablemente que el adulterio tiene una etiqueta de amor, ¿no? Pero eso no es amor. El adulterio altera, elimina la calidad, la pureza y la santidad del verdadero amor. Las personas que alaban el adulterio como algo bueno, como una verdadera felicidad, ahora sí que el matrimonio no les brindaba, obviamente están totalmente equivocados. Dice un comentarista, por más linda que sea esa mujer o hombre hacia la que te cuentes tentado, pregúntate si vale la pena destruir tu legado por un momento de placer robado. Tu pecado se convertirá rápidamente en un regusto amargo que estarás escupiendo de tu boca por el resto de tu vida. El adulterio es falsa intimidad. Quienes cometen este pecado terminan deleitándose en sí mismos. No conforman un solo ser. La verdadera intimidad se logra en el matrimonio. Solo tu cónyuge sabe cómo amaneces, cuáles son tus temores, tus angustias, y tus preocupaciones. En una cultura adúltera, dos personas se ven en un hotel, tienen relaciones, comparten sus cuerpos, pero no tienen nada más en común. Por eso la verdadera sexualidad plena se vive dentro del matrimonio. Como decía un puritano, es uno de los niveles de diálogo más altos. Es el diálogo matrimonial, digámoslo así. Inclusive la Escritura nos habla de la relación sexual con la palabra conocer a nuestro cónyuge. Por eso es tan importante. ¿Cómo se guarda el espíritu? No solamente teniendo por un lado comunión con Dios, sino también esa unión cercana con nuestro cónyuge. ¿Y qué dice el versículo 16? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que aborrece el repudio, que aborrece el divorcio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dios finalmente en el versículo 16, ¿qué dice en conclusión? Dios desaprueba totalmente lo que estos hombres están haciendo. Y no sé por qué Reina Valera lo traduce repudio. En otras traducciones se traduce como divorcio. Noten ustedes, hermanos, Dios aborrece el divorcio. Ahora, entendemos obviamente que hay casos en los que el divorcio es la única salida, ¿cierto? En la Biblia solamente hay dos casos válidos para el divorcio. Cuando hay un adulterio y la persona que adultera, el victimario, no quiere arrepentirse y finalmente abandona al creyente y se va. Ahí irremediablemente no hay nada más que hacer. Si una de las partes, por más que se quiera arreglar el asunto, por más que hay un deseo de perdón y de arrepentimiento de una de las partes, de perdón de una de las partes, y no hay arrepentimiento de la otra, no hay más que hacer. Pero en este contexto, en este texto es claro que no era lo que pensaban así los judíos. Ellos están divorciando por cualquier otra razón, menos por las razones válidas. Y el texto nos deja claro lo que Dios piensa sobre el divorcio, mis hermanos. Dios lo aborrece y lo compara con la violencia. Cuando dice el texto que el que cubre iniquidad su vestido, se refiere a violencia. Describe que los vestidos de estos hombres están manchados de pecado, como si fuera sangre de un homicidio.
Si en el matrimonio somos una sola carne, el divorcio viene a ser como el cuchillo que rompe la unidad y el pacto matrimonial. Es como si yo cogiera mi brazo y me lo arrancara de un machetazo. Obviamente mi ropa va a quedar untada de sangre. Eso es lo que más o menos Malaquías quiere transmitir aquí. Cortar esa unión que solo Dios ha dado es manchar de sangre mis vestidos. Una carne dividida, obviamente que una carne dividida tiene que sangrar. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto, el vestido de luz que fue dado por el Señor se manchó con su iniquidad. Y así es igual con el divorcio. ¿Recuerdan ustedes cuando los fariseos vienen y tentan a Jesús para preguntarle acerca del divorcio? Y les preguntan que si era lícito